Pues, buenos días, hermanos. Nos vamos a poner en pie, vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana, porque Él es fiel y Él es digno, amén. Vamos a celebrar su nombre en esta mañana. Ven con tus palmas en esta mañana. Sí, Señor, tú eres digno de adoración y por eso te adoramos en esta mañana, amén. Dile fuerte. Levantemos estas manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria. Dile fuerte, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Vamos con sus manos aquí. Vamos a decir que Él ha vencido en esta mañana, Él ha resucitado y Él está en este lugar, amén. Aquí. Dile fuerte con nosotros, hermanos. Y venció. Y Cristo venció, y venció, andando en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se pueda perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Y venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció. Cristo venció, venció a toda potestad. Dile venció, venció. Dile fuerte, Cristo venció y venció a toda en la cruz. Una vez más, dile. Y venció. Cristo venció, venció, andando en la testa, venció, amén. Fuerte aplauso a Él, Él ha vencido y por eso vamos a adorar su nombre. Aleluya. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es invencible, todopoderoso, más que vencedor? Amén. Todo lo que admiramos por su mano hecho está. Su poder, su grandeza no se pueden igualar. Todo lo que antes fue y todo lo que vendrá responde a Él. Santo es Él, toda gloria a nuestro Rey. Cantamos. Oh, Dios es invencible. Oh, es invencible.
una vez más al Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Cuántos creen que Él es invencible? Amén. Él es invencible y Él está en este lugar. Y qué bueno es alabar a nuestro Dios juntos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Es bueno alabar a nuestro Dios, a glorificar su nombre y estar en su presencia. No es que venimos a la iglesia y aquí está su presencia. No, no. Su presencia es en todo lado. Porque es un Dios que está en todo lugar. Pero más que todos, a los que han reconocido que Jesucristo es el Salvador, su presencia va con nosotros todos los días. Y Él nos guía y nos hace descansar en momentos difíciles. Por eso decimos hoy en día: qué bueno es estar en tu presencia, Señor, todos los días de nuestras vidas. Al estar en la presencia de tu divinidad, contar de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebe la proeza de tu corazón, mi espíritu se alegra. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Dile fuerte, iglesia. Te adoro a ti. Levante su voz a Él. Dile. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Entonces adoran a ese Dios que está en este lugar. Amén. Vamos, levante su voz, adora a Él. Levante su voz, dile: te adoro, Señor, porque todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Sí, Señor, te damos gracias. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y comprueba la proeza
El rey David, un hombre a quien la Biblia llama que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, declaró públicamente su confianza al Señor en poesías que son conocidas como salmos. Y uno de ellos llegó a cantarse, a pronunciarse, a verbalizarse en los cultos públicos del templo en Israel. Uno de ellos es el Salmo 31. Y públicamente el pueblo decía: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Cuando uno pone toda su confianza en Dios, Dios se convierte para el creyente en fortaleza, en refugio, en roca fuerte. Y quizás has llegado en esta mañana con alguna preocupación o te sientes débil en medio de una situación con la que ya no puedes más. Nosotros creemos que Dios tiene poder sobrenatural para intervenir en nuestras vidas y traer fortaleza interior. Y que podamos experimentar esa liberación espiritual en medio de los problemas, esa tranquilidad que únicamente Dios puede dar, esa sabiduría cuando estamos obligados a tomar decisiones y pensamos ¿cuál será la decisión más correcta? Bueno, Dios da sabiduría y Dios dirige nuestros pasos y Dios nos encamina. Así que queremos tener un tiempo de oración. En Bear Creek valoramos la oración, creemos que Dios tiene poder para intervenir en nuestras vidas, a favor nuestro, de nuestras familias. Si hay algo que está cargando tu corazón, si hay alguna necesidad espiritual, física, material, financiera, emocional, de relaciones, tú no estás sola, no estás solo. Queremos orar por ti. Y sin tú tener que compartir de qué se trata tu necesidad, te invito mientras cantamos a venir al frente. Hay hombres y mujeres aquí en la iglesia que sienten pasión intercediendo por otros y apoyándonos espiritualmente. Ellos van a venir aquí delante, hermanos que a veces están en las estaciones de oración, hermanos que tienen fe para creer que Dios puede obrar de manera sobrenatural. Ellos están aquí para apoyarte y orar por ti. Ven aquí delante mientras cantamos. Vamos a orar, vamos a cantar declarando públicamente, igual que el rey David: Señor, en mi situación, por difícil que es, yo en ti confío. Y declaro, oh Dios, que tú eres mi roca fuerte, eres mi fortaleza, eres mi castillo y tú encaminarás mis pasos y mi vida. Cantamos y oramos. Ven aquí, si necesitas oración, queremos apoyarte en oración e interceder a Dios contigo por tu necesidad. Cantamos y oramos al Señor. Extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén.
confundidos jamás. Líbranos en tu justicia. Inclina a nosotros tu oído y líbranos pronto. Sé tú, oh Dios, nuestra roca fuerte y fortaleza para salvarnos. Tú, oh Dios, eres nuestra roca y nuestro castillo. Por tu nombre nos guiarás, por tu nombre nos encaminarás. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras más profundas necesidades interiores, emocionales, espirituales. Sana nuestras vidas, restáuranos, da fuerzas al que no tiene ninguna, levanta al caído, perdónanos a quienes hemos pecado contra ti, sana nuestras heridas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, restaura relaciones rotas, provees en medio de la necesidad. Bendícenos, oh Dios, tu bendición es la única que enriquece y jamás añades tristeza con ella. Bendice a tu pueblo, bendícenos con paz, bendícenos con gozo, bendícenos manifestando tu presencia en nuestras vidas de manera sobrenatural y poderosa. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Bienvenidos todos a Bear Creek en español. Le damos gracias a Dios porque ustedes están aquí en esta mañana y ustedes se pueden sentar en una comunidad tan grande. A veces hay tantas iglesias, uno a veces dice ¿a cuál iglesia voy? Yo he ido a muchas iglesias en mi vida, he trabajado en muchas iglesias también, pero esta iglesia es una iglesia de familia. Esta iglesia es una iglesia llena de amor.
Esta iglesia es una iglesia que piensa en la comunidad, que le da la bienvenida a todos los que vienen, que está pendiente de atender a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las familias, los matrimonios. Así que usted ha escogido una buena iglesia para asistir, una iglesia para aprender, una iglesia para adorar, una iglesia para orar unos por otros. Le damos gracias a Dios por Bear Creek. Y usted está en el mejor lugar. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí por primera vez. Para nosotros es un privilegio. La iglesia se siente feliz cada vez que alguien de la comunidad o de otra área nos visitan. También estamos agradecidos a aquellos que nos están mirando por internet. Muchas gracias por estar aquí, por separar su tiempo. Y nosotros, la iglesia, ha querido preparar un obsequio especial para usted que está aquí por primera vez. Porque queremos que nos recuerde y que no nos olvide y que nos vuelva a visitar también en otros servicios y en otras actividades. Así que les pido que aquellas personas que están por primera vez entre nosotros, que levanten su mano, que hermanos que están atrás les vaya a hacer llegar este regalo. Hay hermanos aquí por primera vez, bienvenidos. Estamos felices que estén con nosotros. Hermanos que están aquí, personas por primera vez, levanten su mano, dejen sus manos levantadas. Para nosotros es un privilegio que ustedes nos estén visitando y por eso le estamos dando este obsequio de recuerdo. También allí hay una tarjeta que usted le pedimos que llene. No es para molestarles ni nada, ni estar llamándoles constantemente para todo, no. Es para tener un contacto con usted. Si usted tiene una petición de oración, si usted tiene una necesidad, o también para invitarles a nuestras actividades para niños, jóvenes, actividades para matrimonios, adultos, en fin. Así que cuando usted llene esa tarjeta, si usted desea, puede entregarlo al final y si usted desea llenarlo también. Si tiene alguna duda, por favor, también se acerca al final y ellos con toda paciencia le van a poder explicar. Bienvenidos a todos, a los que nos visitan por primera vez y a los que siempre, casi siempre, venimos todos los domingos a la iglesia. Que Dios les bendiga. Uno de los propósitos de entregarle esta tarjeta es también coordinar con usted un almuerzo o una cena o un desayuno gratis que tenemos con el pastor. Por ejemplo, hoy mismo, terminando este servicio, estoy invitando, tengo 10 sillas más disponibles para aquellos que nunca antes han estado o en un desayuno o en un almuerzo o en una cena con el pastor. Es para que usted venga y conozca más acerca de nuestra iglesia, haga preguntas, nos conozca un poquito más de cerca a nosotros a usted. Si algunos de los que vinieron por primera vez no tienen planes para ir a almorzar a un restaurante o a otro lugar, son invitados hoy. Y cuando yo termine mi sermón, van a estar ubicados aquí 2 matrimonios que lo van a guiar usted al salón donde vamos a tener el almuerzo. Así que por favor, ya sea que venga por primera vez o quizás que lleve algún tiempo asistiendo y no ha estado todavía ni en un desayuno, ni en un almuerzo o cena con el pastor, usted está invitado. Tenemos 10 sillas más disponibles. Tenemos capacidad para 40, pero todavía hay 10 sillas más disponibles. Así que anímese a venir a participar de este evento importante. La va a pasar bien, es un ambiente familiar, informal. El almuerzo es gratis, por cierto, déjeme decírselo, es gratis. Usted no tiene que pagar nada. Es algo que la iglesia quiere ofrecer como un regalo para usted. Y el otro anuncio tiene que ver con el regreso a la escuela, que es el domingo 21, en el que estamos animando a que usted traiga a sus hijos, a sus nietos, a todos, porque van a tener varias actividades bien atractivas para ellos y van a estar pasando a un nuevo grupo de edad. Así que estos son los anuncios importantes. También le animo a que se conecte en el sitio web de la iglesia y si tiene redes sociales, que nos siga en Facebook y en Instagram para que usted se mantenga actualizado con todo lo que está ocurriendo en nuestra iglesia. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas que son usados para la extensión del reino de Dios. Señor, te agradecemos una vez más por la bendición de adorarte, de estar en tu casa, de cantar, de orar, de disfrutar el compañerismo de ánimo. Gracias por cada una de las familias que están aquí representadas. Gracias también por las personas y familias que por primera vez han llegado a Bear Creek. Ellos son un regalo para nosotros. Háblanos a cada uno de manera especial en esta mañana y también te imploramos que tú prosperes la obra de nuestras manos y el ministerio que esta iglesia realiza para alcanzar a otros con el evangelio. Las ofrendas y los diezmos que ahora entregamos a ti, multiplícalos, Señor.
y úsalos para las necesidades de la iglesia y la extensión de tu reino en este lugar y más allá. Te lo imploramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, humildemente. Amén. Pueden pasar los demás. Continuando la serie Enemigos Reales, quisiera llamar vuestra atención en la primera epístola del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2, los versículos del 15 al 17. Les invito a que abran sus Biblias o ahí en sus dispositivos digitales, teléfonos, iPads, tablets, Androids, iPhones y cualquier otro que se haya creado y que yo no conozca y tenga la Biblia en digital. Por favor, busque primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, y también vamos a leer en el capítulo 5 de la propia carta, primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, y después vamos a leer en primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Y ahí tiene las notas del mensaje. Si alguien no tiene notas del mensaje y quedan algunas disponibles, alce su mano. Si no tiene dónde tomar las notas, miren, hay algunos con manos alzadas ahí y hay lapiceros disponibles para que pueda llevar notas del mensaje. Acá también están pidiendo notas del mensaje, por favor. Gracias. Tomar notas es una manera inteligente de escuchar y de aprender. Así que aproveche y tome notas para... Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, y luego voy a leer en el capítulo 5, versículos del 1 hasta el 5. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leamos ahora en el capítulo 5, los versículos del 1 hasta el 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oremos. Padre, nosotros damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Y es poderosa para transformar nuestras vidas, para confrontarnos con la verdad, la realidad de lo que somos. Y llamarnos al arrepentimiento y a la fe. Te pedimos que tu palabra cumpla el propósito por el cual nos las has dado. Que no regrese a ti vacía, Señor, sino que esta mañana pueda ser una mañana de salvación, pero también de edificación para tu iglesia, de bendición para todos tus hijos. Perdona nuestras faltas y pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El domingo pasado, durante mi sermón, estuve hablando de una de las obras de arte más preciosas del tiempo del Renacimiento, una escultura creada por Miguel Ángel. Hoy les traigo otra. Hoy les traigo otra que está ubicada o expuesta públicamente en la Basílica de San Pedro. Ahí es donde la tradición católica ha dicho que descansan los restos del apóstol San Pedro. Y esta construcción de la Basílica de San Pedro duró 120 años. Usted se debería sorprender como yo, porque hoy, de pronto después que se allana un terreno aquí en los Estados Unidos y dicen van a construir una comunidad
en meses. Usted ve las casas, los edificios, todo rapidísimo. Pero no, esto en su momento fue como, no hecho en un microwave, sino al horno, así despacio, con calma, tomándose todo el esfuerzo y la atención que lleva. 120 años construyéndose la Basílica de San Pedro. Y en ella trabajaron muchos de los arquitectos más famosos de aquella época de la historia. Hoy, la Basílica de San Pedro es el sitio más sagrado para los más de 1.000 millones de católicos romanos en todo el mundo. Y todo este complejo artístico, histórico y arquitectónico del Vaticano llegó a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Así que la Basílica de San Pedro y otros museos en el Vaticano poseen una impresionante colección de obras de arte. El 21 de mayo de 1972, un hombre alto, delgado, que vestía un smoking negro y una camisa roja, se dice que entró en la Basílica de San Pedro en Roma. Él era uno de los miles de peregrinos que diariamente llegaban también al Vaticano. Y ese día, el geólogo Laszlo Toth, de nacionalidad húngara, pero residiendo en Australia, llegó impecablemente vestido a la Basílica de San Pedro el día de Pentecostés. Llegó al sitio con motivos ocultos y peligrosos. Debajo de su smoking escondía un martillo de geólogo y de pronto saltó la barandilla situada a la entrada del salón a la derecha y arremetió a golpes contra una de las más preciadas esculturas que se encuentran allí, la Piedad, la cual pueden ver ustedes en la pantalla. Miguel Ángelo terminó de esculpirla el 24 de agosto de 1499. Está hecha de mármol de las canteras de los Alpes. Allí se ve a María, la madre de Jesús, quien sostiene a su hijo Cristo muerto. Pero lo hace con admirable dignidad, con un total dominio de sus emociones, porque María, de hecho, conocía la razón y el propósito de la muerte de Jesús. También se puede notar el rostro y el cuerpo sosegado de Jesús, que a pesar de estar muerto, irradia paz de una meritoria obra que ya ha sido consumada. Y tras sufrir la peor de las muertes, el Jesús de esta obra, la Piedad, solo espera en obediencia y dulce reposo el momento de despertar a la resurrección segura, la que abrirá un mismo destino glorioso para todos los que crean en Él. Ese día, el 21 de mayo de 1972, el ataque a la Piedad recibió inmediata condena mundial. Ha quedado en la historia como un acto descabellado contra una obra de arte poseedora de características excepcionales. El ataque a la Piedad es también un símbolo más que un hecho histórico. Es un símbolo porque entendemos que representa la rebelión contra la fe, cuya escultura expresa con una belleza inefable, serenidad de espíritu y grandeza de alma. El ataque a la piedad es una muestra del rechazo contemporáneo a la fe salvadora otorgada por gracia. La piedad es considerada en estos tiempos por la actual cultura postcristiana como anticuada y hasta como un enemigo del pensamiento postmoderno. Lo que hoy está de moda en el mundo no es tanto la piedad, sino más bien la rebeldía, la desobediencia a Dios, la provocación contra el soberano del universo, contra su palabra y contra los principios que emanan de ella. La humanidad hoy se muestra egocéntrica y no quiere admitir señalamientos que le ayuden a abandonar su pecado y volverse a Dios. A este sistema de pensamiento o cosmovisión del mundo sin Dios es a lo que la Biblia llama el mundo. Por cierto, un enemigo tuyo y mío, quienes hemos creído en Jesucristo. Para el hombre y la mujer posmoderna, todo lo que se oponga a Dios puede llegar a convertirse en moda. Existe una hostilidad muy marcada que el mundo manifiesta hacia Dios y hacia la iglesia, e incluso hacia los creyentes. En este sentido, entonces, permítame anunciarlo si es que no se ha dado cuenta, el mundo es tu enemigo. Es el nuestro. Pero quizás digas, ¿qué cosa es el mundo? ¿Qué significa el mundo?
A la luz de la Biblia, el mundo puede tener diferentes significados dependiendo del contexto donde se encuentre y el uso que se le da al término. Por ejemplo, si usted lee en Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cómo es posible que la Biblia diga que de tal manera amó Dios al mundo cuando el apóstol Juan nos está llamando la atención en su carta diciendo no amen el mundo? Pudiera parecer una aparente contradicción. Pero para usted hacer una interpretación correcta necesita entender qué significa el vocablo mundo, dependiendo del contexto y el uso que se le asigne. Y en Juan capítulo 3, versículo 16, mundo está significando la humanidad, los hombres y las mujeres, a quien Dios ha amado tanto que para salvarnos de nuestros pecados envió a Jesucristo su Hijo. Así que toda la población, la raza humana significa mundo en algunos contextos en la Biblia. Mundo, además, puede significar el espacio físico y material que ha sido creado por Dios, como en los Salmos, cuando la Biblia declara que el mundo creado por Dios pertenece al Señor, Él lo ha hecho. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, y en 1 de Juan, capítulo 5, entonces, ¿qué significa mundo? ¿Significará la humanidad? ¿Significará el espacio físico, geográfico donde nosotros vivimos? En este pasaje, la palabra mundo proviene de un vocablo griego, cosmos, que significa un sistema de pensamiento, una manera de pensar maligna, contraria a Dios, una forma de vivir que entra en hostilidad y en enemistad contra Dios. Es además una influencia espiritual negativa que se expresa en la cultura alrededor nuestro. El mundo, en estos pasajes de 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, y también, por ejemplo, en Colosenses 2:8, el mundo llega a ser usado por el diablo para que abracemos tal sistema de pensamiento y lo lleguemos a incorporar como un estilo de vida. Quizás usted no se da cuenta. Es muy sutil. Es una manera de pensar que se lanza al mundo, que puede estar inundando redes sociales o todo lo que tenga que ver con la comunicación humana, que puede parecer muy atractivo, pero que detrás lo está invitando a usted a pensar o a actuar de una manera que no honra a Dios. Ese sistema de pensamiento pagano o anticristo o antidios es lo que la Biblia llama también el mundo. Y por eso el apóstol Juan está diciendo no amen al mundo, no amen un sistema de pensamiento, no amen una manera de pensar, no amen un estilo de vida, ni se sientan atraídos por un estilo de vida que no es piadoso. Que si usted lo incorpora en su vida y comienza a pensar, a sentir o a actuar como está siendo invitado a hacerlo, usted se está alejando de vivir una vida piadosa y que agrada al Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿de qué se trata el término mundo? De una cosmovisión que es contraria a la visión y al plan de Dios para nuestras vidas. Ese es el mundo. El mundo, según Juan capítulo 7, versículo 7, odia a Cristo. Jesucristo dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, me odia, porque yo testifico de él que las obras del mundo son malas. En Juan capítulo 15, versículos del 18 al 19, se nos revela que el mundo no solo odia a Cristo. Ese sistema de cosmovisión, de mirar la vida, de pensar, de sentir y de actuar, que es contrario a Dios, no solo odia a Cristo, odia también a los creyentes. En Juan capítulo 15, versículos 18 al 19 dice, si el mundo os aborrece, si el mundo nos llega a odiar creyentes, debemos saber que a Cristo lo ha aborrecido antes que a nosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece o odia. Y aquí va la verdad principal del pasaje que estamos considerando en esta mañana, en 1 de Juan capítulo 2 y capítulo número 5. A pesar de que el mundo nos odia, odia a Cristo y odia todo lo que tenga que ver con Dios, la Biblia nos dice que nosotros los creyentes podemos vencer nuestra batalla contra nuestro adversario, el mundo. Podemos hacerlo. Por muy fuerte que sea la influencia, por muy constante y organizado que sea ese sistema que intenta llamar nuestra atención para que lleguemos a pensar, sentir y a vivir de acuerdo a principios que no se corresponden con los valores bíblicos, nosotros podemos vencer esa batalla. ¿Cómo?
Bueno, yo he hallado 3 formas específicas que la Biblia declara en cómo nosotros podemos lograr vencer nuestra batalla contra el mundo. Antes que todo, cultivando la piedad. En 1 de Juan, capítulo número 2, el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí hay 3 categorías importantes que voy a explicar. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así que hay 3 cosas de las que nos deberíamos cuidar, que nos van a alejar de vivir una vida piadosa. Por lo tanto, una manera de contrarrestarlo es viviendo piadosamente. De acuerdo al versículo 16, el mundo es una fuente de influencia negativa interminable. El mundo con su forma de pensamiento intenta que vivamos en la maldad. Y es ese sistema de pensamiento que te dice, no importa que robes. No tienes dinero para comprarlo, róbalo y ponle comida a tu familia en la mesa. No importa que mientas, si en el mundo todo el mundo miente. No importa que forniques, si ya todo el mundo fornica. No importa que adultera. Si al final hay una cantidad inmensa de matrimonios que se están rompiendo no solo por adulterio. No importa que dejes de ir a la iglesia. Si al final lo más importante es creer en Dios. No importa que ames el dinero. Viniste a este país a triunfar, a soñar, a conquistar lo que en ninguno de los otros 21 países hispanos se puede lograr. Y detrás de eso hay un engaño. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo puedo yo vencer el engaño para vivir piadosamente en un mundo corrupto y anti Dios? Hay 3 métodos que utiliza el mundo para atraer nuestra atención. El primero, a través de los deseos de la carne. ¿Qué son? Nadie se equivoque. Hay deseos carnales que Dios ha puesto en nosotros y son normales. Si nosotros no tuviéramos el deseo de comer, moriríamos. Usted tiene que sentir hambre para alimentarse. Necesita sentir sed, cosa que Cristo también sintió. Se sienten deseos sexuales porque Dios lo ha puesto en nosotros. El deseo sexual no es pecaminoso. Lo que es pecaminoso es expresar el deseo sexual fuera del marco que Dios ha provisto para eso, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero el sexo no es malo, es bendición de Dios. ¿Qué son entonces los deseos de la carne? Pueden ser deseos sexuales incontrolables y dañinos. Pasa como con el hambre. Si usted no controla el hambre, usted también se va a enfermar de comer tanto. Y esto genera sensaciones agradables a nuestros sentidos, llevándonos a pecar. Los deseos de los ojos puede significar codicia. ¿Y qué es la codicia? El deseo profundo de poseer más y más, de manera muy egoísta, solo para mí. En nuestra sociedad entendemos que la codicia es mala, pero somos una sociedad obsesionada con poseer más, alcanzar más, tomar más y todo egoístamente para mí y para los míos. Los deseos de los ojos también puede estar indicando la envidia. ¿Qué es la envidia? Algunos dicen querer lo que otro tiene. No, va más allá. Es que yo no quiero que él o ella tengan lo que yo no tengo. Me molesta eso. Eso es envidia. Y como lo veo y me molesta, pues es lo que deseo para otros. Por lo tanto, hay mucha malicia en la envidia. También pudiera ser los celos. Los celos es sentir la posibilidad de pérdida de lo que se tiene. O el descontento. Nunca, nada, jamás es suficiente. Quiero más. O también a través de la vanagloria de la vida. Así que expliqué los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué es la vanagloria de la vida? El impulso de no rendir cuentas a nadie de lo que hago. Vivir según mis propias reglas. Y esas reglas pueden cambiar cada vez que yo quiera. Es un profundo sentimiento de superioridad sobre los demás y de querer controlar todas las circunstancias a mi alrededor y a todos los que están a mi alrededor. Para muchos también la vanagloria de la vida es el dinero que pueden llegar a gastar en sus propios placeres, como me dé la gana. Para eso trabajo. También puede ser el status quo o el poder. Recuerden, hermanos, cómo Cristo ofreció los reinos de este mundo, cómo Satanás ofreció los reinos de este mundo a Cristo. Pero observa nuevamente el versículo 16, dice, todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Así que cuando sucumbimos ante el mundo, lo que estamos haciendo es disminuyendo el valor de Dios y de su palabra en nuestras vidas. ¿De qué manera logra influenciarnos el mundo a nosotros los creyentes? Bueno, a través de ambientes. El ambiente donde quizás vives o donde trabajas o algunos ambientes familiares donde somos fácilmente expuestos a experimentar codicia, envidia, celos, descontento, rebeldía, mayor ambición de dinero para gastar únicamente en placeres mundanos.
Los ambientes es importante que entendamos que afectan nuestra forma de pensar y nuestra manera de vivir. Algunos factores de influencia, gente que nos rodea en esos ambientes, las conversaciones de las que participamos y el comportamiento de aquellos que no aman a Dios puede llegar a influenciarnos. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 15, versículo 33, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que la forma de contrarrestar la influencia del mundo no es que huyamos de él. Recuerden la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo en Juan 17. Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que en el mundo los guardes del mal. Porque al fin y al cabo tenemos que ganar al mundo para Cristo. Cuando estamos hablando del mundo, en este caso ahora de la humanidad, que está siendo influenciada por un sistema de pensamiento anti-Dios y antibíblico. Así que la forma de contrarrestar la influencia del mundo no es que huyamos de él, no es tampoco aislándonos de él, como se hacía en la antigüedad, que se iban a monasterios o a los desiertos, apartándose de la gente pecadora para que no me contaminen. No, no es esa la manera, ni es el plan de Dios para nuestra vida. Sino más bien viviendo piadosamente en un mundo corrupto. Este ha sido el desafío de todos los creyentes en cada época de la historia humana. No nos dejemos engañar. El momento histórico actual no ha sido tampoco de los peores que ya se han vivido en la historia de la humanidad. Y si aún lo duda, recuerde la época del Imperio Romano, con todas las orgías sexuales de aquella época públicas, inmoralidades que se hacían a la luz del día. Recuerde también la época de los holocaustos de niños ante Acera y Baal en el Antiguo Testamento. Recuerde incluso el ansia de poder de Hitler, que lo llevó a quemar y eliminar a millones de seres humanos por creerse él a sí mismo una raza superior. Así que es cultivando la piedad, y esto a través de las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la comunión, la lectura de la Biblia, que nosotros podemos evitar ser arrastrados por la fuerte corriente de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. En segundo lugar, otra forma de contrarrestar la influencia del mundo es haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Ve el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el mundo, siendo un sistema de influencia y de pensamiento cuyo propósito es seducirnos con una mentalidad mundana y apartarnos de la voluntad de Dios, el autor de esta carta, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, establece un fuerte contraste entre el mundo que ofrece resultados finales superficiales, entiéndalo, pasa. El mundo pasa. Cualquier cosa que usted se pueda sentir atraído por el mundo y quiere incorporarlo a su vida, eso es superficial, eso es banal, eso pasa. Sin embargo, la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Básicamente, el apóstol Juan nos está diciendo, el mundo solo ofrece un bienestar transitorio, pasajero. Hacer la voluntad de Dios tiene un impacto superior, pero además eterno. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está bien explícitamente señalada ahí. La voluntad de Dios es que no amemos al mundo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. El autor es directo cuando nos dice, no amen al mundo. Esa es la voluntad de Dios. Amar al mundo nos alejará de nuestra devoción sincera a Dios. Por lo tanto, no coquetees con una manera de pensar que te aleja de Dios. No lo hagas. Y para ilustrarlo de alguna manera, quiero recordarles la historia que narra Daniel, capítulo número 1. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Y en Babilonia, siendo una cultura ajena, idolátrica, y cuya comida, aún la del rey, era ofrecida a ídolos, el rey Nabucodonosor pide que Daniel y sus amigos estén comiendo de esa comida para que se nutran bien y logren desarrollar habilidades cognitivas, etcétera, que le permitan brindar consejos a Nabucodonosor. Pero Daniel y sus amigos, sabiendo que esa comida estaba siendo ofrecida a los ídolos, le dijo al Señor que proveía la comida, mira, por favor, danos legumbres, no nos des de esa comida. Y mira al cabo de varios días cómo vamos a estar, Dios nos va a bendecir. Y hay una expresión que me encanta de ese primer capítulo, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tiene que haber una resolución interior firme en nosotros de vivir piadosamente y hacer la voluntad de Dios, hermanos. Sin importar cuánta influencia esté teniendo la cultura actual sobre nosotros.
Sin importar que haya una autoridad como un rey o cualquier otra gente que quiera brindarnos algo que parece ser lo que debemos consumir. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y lea la historia, Dios lo honró, aún delante del rey impío. Así que después de haber sido llevados cautivos a Babilonia, fueron expuestos a una cultura idolátrica. Incluso se les presionó a comer comida ofrecida a los ídolos. Pero en cambio ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Y de eso se trata, hacer la voluntad de Dios. Y en tercer y último lugar, nosotros podemos contrarrestar las fuerzas del mundo que intentan apartarnos de la voluntad de Dios, venciéndolo con nuestra fe. Venciéndolo con nuestra fe. En 1 de Juan capítulo 5, versículos del 1 al 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, subraya esa expresión, vence al mundo. Y esta es la victoria, circula el término victoria y subraya, que ha vencido al mundo. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que nuestra fe puede vencer al mundo, a ese sistema de pensamiento o estilo de vida que es contrario a los principios bíblicos. Observe cómo el autor señala dos cosas. Aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Al que cree incluso que Jesús es el Hijo de Dios, versículo 1 y versículo 5. Ambos son la misma persona. Y se dice que ambos han sido engendrados por Dios y por tanto aman a Dios. ¿Y cómo es que se demuestra el amor a Dios? Obediencia. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. El amor y la fe se demuestran con obediencia, amados. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, los mandamientos de Dios establecen los valores bíblicos que nos van a ayudar a contrarrestar una cultura. No es que nos amoldemos a la cultura, no es que escapemos de ella, sino que nuestros valores bíblicos y cristianos puedan permear la cultura actual y vencer sobre ella. El mundo es una realidad y puede ser vencido con nuestra fe, con nuestra obediencia y con nuestro amor a Dios. Leyendo recientemente un libro titulado Iglesia Única, su autor Will Mancini señala lo siguiente, dice: en esta era post-cristiana, uno de los problemas usuales y crecientes de las iglesias, aquí va el primero, el continuo declive en la asistencia a las iglesias. Y segundo, la evidencia de que quienes profesan el cristianismo muestran poca diferencia en los factores de cambio respecto de quienes niegan a Jesús. En otras palabras, nos está diciendo, cada vez es más común que quienes nos llamamos cristianos apenas nos diferenciamos de quienes no conocen a Dios. Y eso es un problema. Hay una clara advertencia en Juan 16:33 que Jesús da a sus seguidores y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que sabemos por una gran cantidad de buenas investigaciones históricas que aquellos primeros cristianos, cuando se escribió esta palabra que hoy estamos meditando en ella, en los siglos primero, segundo y tercero vivían en culturas tóxicas, culturas idólatras, culturas inmorales. La inmoralidad no es algo nuevo, hermano. Eso es tan viejo como el ser humano en el mundo. Lo que en cada época se ha expresado de manera diferente y hoy los medios de comunicación pues aceleran más lo que está pasando en cada parte del mundo, pero el pecado es un problema universal de antaño. Y en esa época, escuche, los cristianos en aquella época no eran en nada como el mundo que los rodeaba. Se podían diferenciar bien del mundo. Sin embargo, vivían su fe de una manera comprometida. Y con su fe llegaron a influenciar tanto su cultura que aquello llegó a ser abrumador. Investigaciones históricas de académicos como Rodney Starr y Larry Hurtado dice: los cristianos de los primeros siglos vivieron vidas radicalmente distintas a su mundo o a su cultura.
Y hubo 4 diferencias distintivas, tome nota, 4 diferencias distintivas que exhibieron los primeros cristianos en contraposición a su cultura. La primera, perdón radical. Nadie perdonaba de manera más radical a un ofensor o un enemigo que los cristianos. Segunda diferencia distintiva, la generosidad increíble con los necesitados. Tercera diferencia distintiva, la respuesta gozosa de los cristianos ante el sufrimiento y la muerte. Y cuarta diferencia distintiva, la fidelidad sexual que se disfrutaban en matrimonios cristianos, entendiendo que el sexo era solo para el matrimonio. Y en estas 4 diferencias distintivas, los cristianos eran radicalmente diferentes a la gente de su época y de su cultura. A la gente de su época y de su cultura, al mundo grecorromano, les resultaba extraño y hasta estúpido lo que hacían los cristianos en aquella época. Sin embargo, los cristianos continuaron viviendo piadosamente. Continuaron creyendo en el valor del perdón, en el valor de la generosidad, en el valor de responder gozosamente al sufrimiento y a la muerte y en el valor de mantenerse fieles sexualmente a su pareja. Ante el perdón radical, eso resultaba extraño y hasta repulsivo en el mundo grecorromano, porque toda su sociedad en aquella época se basaba en que los hombres y mujeres se llegaran a temer unos a otros para garantizar el respeto. Significaba que si alguien era agraviado, entonces podías tener el derecho a vengarte sobre los demás y hasta mostrarte más fuerte que ellos. Y esta es la forma en que pensaban y mantenían a raya a la sociedad. Si tienes miedo de que puedes llegar a hacer algo malo hacia otra persona, entonces esa otra persona puede venir hasta quemar tu casa. Pero los cristianos dijeron, no, si alguien quema mi casa, si alguien me ofende, si alguien me roba, si alguien mata a alguien de los míos, Jesucristo dijo, pon la otra mejilla. Perdónalo. Perdona 70 veces 7. No devuelvan mal por mal, sino venzan el mal con el bien, decían los cristianos. Así que la sociedad pensó que eso era una locura, pero les encantó a los grecos romanos experimentar la gracia y el perdón que brotaban de los cristianos. En cuanto al cuidado de la generosidad, los cristianos eran muy generosos con sus propios pobres, pero además con pobres que no eran creyentes. En el antiguo mundo, eras bueno solamente y generoso con los tuyos, con los de tu familia. Y no eran para nada responsables con nadie más. Nunca se sentían responsables por cuidar a un extraño. Pero los cristianos dijeron, amamos a nuestra comunidad. Amamos al extraño, nuestro prójimo. Y amamos incluso a nuestros enemigos. Y el mundo antiguo nunca había visto algo así. Por lo tanto, cuando llegó la hambruna, agradecieron que los cristianos los alimentaran. Y en cuanto al sufrimiento y la muerte, los cristianos siempre hemos creído en la futura resurrección, pero vivían en una cultura totalmente arraigada a la hora y al aquí. Una cultura que pensaba que los cristianos eran raros por creer que resucitaríamos y que tendríamos un cuerpo glorificado después. Se asombraban al ver la paz y el gozo de los cristianos cuando enfrentaban la persecución, el sufrimiento y hasta la muerte. Los incrédulos, en cambio, reprochaban su propio miedo y pánico cuando enfrentaban sus propias muertes. Entonces querían la esperanza eterna que tenían los cristianos cuando se enfrentaban al sufrimiento. Y en la fidelidad sexual, para los griegos y los romanos, el cuerpo no era importante, así que tengamos sexo con quien sea, cuando sea y como sea. El sexo era visto simplemente como un apetito. Lo entendían simplemente como una forma de obtener placer. Por lo tanto, se podía tener todo tipo de sexo para quien lo deseara. Los cristianos se acercaron a ellos y dijeron, no, el sexo es una forma de hacer un compromiso de vida completo y total con la persona a quien amas y te has casado con ella. Tenían una visión increíblemente sagrada del sexo y estaba reservado para el matrimonio únicamente entre un hombre y una mujer. E hizo que las relaciones matrimoniales fueran sagradas y fuertes. Pero eso ofendió a mucha gente de la cultura porque la cultura quería sexo con cualquiera todo el tiempo. Pero cuando vieron los romanos y los griegos a las familias cristianas que tenían cónyuges fieles, matrimonios fuertes, felices y seguros, eso fue muy convincente para aquellos que no creían en Cristo. Así que en los 2 primeros siglos, los cristianos, aunque fueron perseguidos, varios asesinados, Dios le dio un crecimiento increíble a las iglesias por la manera en que vivieron su fe. La fe de los cristianos llegó a ser ofensiva para
los griegos y los romanos, pero al propio tiempo atractiva. ¿Por qué? Versículo 4 de 1 de Juan 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La manera en que se vive la fe. El mundo se describe en el Nuevo Testamento como una corriente en contra nuestra. Si usted lee Efesios 2, versículos 1 al 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Así que el mundo, esa manera de pensamiento anti Dios, no solo es un enemigo real, es peligroso, es sutil, es atractivo en formas muy diversas y universales. Atrae la atención de grandes y de chicos, de jóvenes y ancianos, de mujeres y hombres, incluso de creyentes y de no creyentes. Pero déjeme decirle, en el mundo animal existe una criatura no tan grande como nosotros. Una criatura que desafía al máximo corrientes que intentan evitar a toda costa que llegue a su destino. ¿Saben cuál es? El salmón. ¿Por qué el salmón nada contra corriente? Porque vuelve al lugar donde nacieron para el apareamiento. Estos peces nacen en el río y permanecen en agua dulce mientras son pequeños. Luego en la juventud migran al océano donde nacieron. O migran al océano y luego regresan al río donde nacieron. Cuando se acerca el periodo de reproducción, los salmones emprenden el viaje de vuelta hacia el río, nadando contra corriente. En el lugar de nacimiento, las hembras ponen los huevos y los machos entonces fertilizan. Y este ciclo es realizado por al menos, según investigaciones científicas, un 90% de los salmones, que por cierto, en su hábitat natural están casi en extinción. Y este ciclo es realizado por al menos ese 90%, pueden llegar a durar hasta 4 años. Y es posible gracias al buen olfato de estos peces. Estaba leyendo investigaciones y un científico, para decirlo de otra manera, decía: es como si tuvieran un GPS que les guía al lugar donde nacieron. Y allí van contra corriente. El salmón, mientras lucha contra corriente, no solo se enfrenta contra la corriente, sino también frente a otros depredadores. El oso pardo, que durante el día sale a comer salmones, y en la noche el oso negro, que es cuando sale también a capturarlos y a comerlos. Pero el salmón debe recorrer algunos hasta 1500 kilómetros para buscar y encontrar el sitio donde nació y procrear. De la misma manera, los creyentes hoy somos llamados a ir contracorriente de este mundo. Los creyentes, a la luz de la Biblia, podemos vencer nuestra batalla contra nuestro adversario al mundo. ¿Cómo? Cultivando la piedad, buscando el rostro de Dios, descubriendo su voluntad y no solo sabiéndola, sino haciendo la voluntad de Dios y venciendo con nuestra fe y demostrando al mundo que hay un estilo de vida que vale la pena vivirse, confiando en Dios. Y todo esto requiere 2 cosas. Si tú quieres vivir contracorriente, requiere primero que conozcas a Dios a través del arrepentimiento en la fe, pero recuerda que requiere un compromiso intencional de tu parte. Y tercero, requiere recordar que porque ya hemos salido de ese mundo no somos mejores. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero hay un mundo que hay que ganar con el Evangelio para que su vida también sea transformada y se unan a nosotros en este viaje contra corriente, haciendo la voluntad de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu palabra. Y muchas veces influenciados por corrientes de pensamientos que no te agradan, hemos llegado a pensar, a sentir y a vivir como el mundo que no te conoce. Perdónanos, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y tu palabra nos confronta y como un espejo nos muestra aquellas cosas que deben ser cambiadas. Te pedimos perdón por las veces que te hemos defraudado y a la vez te imploramos las fuerzas espirituales que únicamente provienen de ti para vencer al mundo. Para vivir la vida cristiana de tal manera que seamos sal y seamos luz en medio de la oscuridad. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y ante ti hacemos un compromiso firme de vivir contracorriente, Señor, para agradarte a ti. Ayúdanos a cultivar la piedad. Dispón nuestra voluntad para hacer la tuya, Señor.
y guarda nuestras vidas para ti, hasta el final, hasta el último instante, hasta el último latido de nuestro corazón en este mundo. Mientras tanto, ayúdanos también a mirar al mundo con compasión y a hablarles de la vida eterna y de lo que tú quieres hacer en sus vidas para bien. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos humildemente. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana. Y aquellos que no saben dónde ir, la habitación del almuerzo con el pastor, por favor, ven aquí delante. Hay 2 matrimonios que le van a guiar. Los demás, que el Señor los bendiga, y los hombres que puedan ayudar a recoger sillas. Muchas gracias por